Bueno, gracias por estar pendiente. Eh, Vamos a, en soporte a lo que se vio de las regiones, de los contornos comunes, vamos a presentar un resumen de lo que se vio allí, ¿verdad? Y que nos ayude un poquito a entender la naturaleza de los polos en el plano Z comparado con su comportamiento en el plano S. Eh, Básicamente lo que vamos a ver es cómo se comportan los sistemas de acuerdo a la localización en el plano Z. Como ustedes ven en esta diapositiva que tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos para sistemas de primer orden diferentes lugares donde se pueden ubicar los polos. En este caso estoy pensando en sistemas de primer orden como tal, o una pareja de sistemas de segundo orden, en el cuyo caso, pues, si son de segundo orden, pues tendrán, no vemos la posición espacial. Lo que se quiere ver allí, pues, es ciertas características. Por ejemplo, en la representación de los sistemas, nosotros podemos tener, como ven ustedes aquí, un polo que es inestable, como se ve claramente en su comportamiento, porque está fuera del círculo unitario. O también podemos tener un polo que está aquí, ¿verdad? En la posición número 2, que como ustedes recordarán, la posición número 2 en el plano S es análogo a estar en el punto 1, 0, es decir, a estar aquí, en el origen. Esa es la posición 2 de la comparación que vimos. Por lo tanto, tiene una respuesta igual a 0, es decir, no tiene ningún tipo de injerencia en su accionar. Si en cambio llegamos a un pedazo o un extremo que está entre el valor de 0 y 1 en el eje real, nos estamos refiriendo ya a la posición 3. En la posición 3, en este caso, el sistema es estable, pero no tiene parte compleja conjugada, pues algo así sería el análogo a la posición 3, ¿verdad? En esta ubicación. De tal forma que nosotros podamos decir que este será un sistema, como se induce aquí, de forma sobreamortiguada. Mientras más cerca al punto 1, 0, o sea, este punto 2 estemos, más cerca al punto de coordenada 0, 0 estará acá. Mientras más cerca al origen esté, más cerca al infinito estará allá, ¿verdad? Es decir, es casi como decir, si él se quiere mover en esta dirección, el plano Z implica moverse en esta dirección, en el plano S, ¿verdad? Más estable significa irse más a la izquierda, más estable aquí significa irse más hacia el origen. Si ya nos encontramos en la posición 4, pues ahí es un tanto distinto de ver y de observar. Un polo en la posición 4 tiene algunas características. Una de ellas es que ya recorrió los pi grados a los que hacíamos referencia, ¿verdad? Por lo tanto, si en este plano nosotros marcamos esos dos límites que hemos hablado, el j omega s sobre 2 y el menos j omega s sobre 2, significa que esos polos en esa posición 2 pudiesen estar de esta manera, ¿verdad? Posición 4, perdón. Son oscilatorios, son complejos conjugados, pero ya se encuentran en el límite impuesto por la frecuencia de Nyquist. Es decir, es como que si el uno hubiera recorrido un ángulo de pi y el otro un ángulo de menos pi, y se encuentran estos dos que se los ve aquí se los ve pues separados, ¿no? A estos dos polos se los ve aquí separados. Acá en cambio se los ve unidos, es como que si aquí mismo hubieran o estuvieran los dos polos, ¿no? Uno encima de otro, polos dobles. ¿De acuerdo? La posición 5 es interesante porque reúne dos características. Los polos están en la frecuencia de Nyquist, pero también están, ponerlo en rojo aquí, pero también están aquí, pero también están en el umbral,
Esto me refiero con la posición 5, ¿verdad? Ya está aquí la posición 5. Ya estamos en el umbral de la estabilidad. Entonces, estos que están aquí serían los polos de la posición 5. Como ustedes saben, cuando los polos están allí, la curva que obtiene es muy interesante porque es oscilatoria pura a la máxima frecuencia que lo permite el teorema del muestreo. Ya la posición 6 es completamente inestable, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí está resumido en las otras diapositivas que ustedes tienen. Por ejemplo, aquí vamos a ver o vamos a poder apreciar las gráficas que yo les estoy indicando, un poquito referida a esto, ¿no? Por ejemplo, en la primera tenemos aquí un polo en el origen. Como yo ya les había mostrado aquí con la posición anterior, un polo en el plano S en el origen equivale a un polo en las coordenadas 1, 0 y equivale a un sistema estable que no tiene ningún tipo de variación. Es decir, no hay nada de transiente en esa condición. Por otro lado, si tenemos, como ya hemos visto, un polo estable sería aproximadamente igual al que marcamos aquí como 3. Lo que tenemos es un sistema amortiguado. Si ya hablamos de una pareja de polos, los dos en la posición estable en el plano S, equivale, y esto es muy importante, todo este recorrido hasta el menos infinito en el plano S equivale a este tramo de 0 a 1 en el plano Z. Es decir, en este pedacito de línea que está aquí, se van a encontrar todos los polos que estén aquí desde menos infinito a 0. Y todos ellos van a tener esta forma sobreamortiguada, completamente estable. Aquí está lo que nosotros en la gráfica anterior le llamamos posición 4, ¿verdad? Dos polos que están oscilantes a la frecuencia de Nyquist, pero que todavía no están en el umbral de la estabilidad. Y acá tenemos otras variaciones. Por ejemplo, esta que hemos visto aquí, que es la que también llamamos aquí posición 5, ¿no? Una pareja de polos que están a la frecuencia de Nyquist, es el 5 en la gráfica de acá, y que al mismo tiempo están sobre el eje imaginario que coincide con el círculo unitario allí. Fíjense ustedes que cuando unos polos están, aquí podría dar la impresión, como yo les decía hace un rato, de que dos se convierten en uno, pero no es que dos se convierten en uno, lo que pasa es que giraron los dos pi en un lado y menos pi en el otro lado, y es como que aquí hubiera una conversión doble de polos, ¿no? Si lo queremos ver de otra forma, es como que si yo dibujo aquí el eje, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo una pareja de polos, si lo vemos de esta forma, ellos han girado un cierto ángulo y han girado un cierto ángulo, ¿verdad? La pareja de polos conjugados. ¿Cuánto es lo máximo que ellos pudiesen girar? Lo máximo que ellos pudiesen girar es pi en el un lado y menos pi en el otro lado. Cuando esto ocurre, el análogo es lo que está acá, ¿verdad? Lo que se ve en la posición 5, que ambos polos están ya a la frecuencia de Nyquist. Sí, este sería un plano Z. Entonces, eso es lo que está ocurriendo allí. Si, por ejemplo, los polos no están en la frecuencia de Nyquist, y aquí es interesante ver esta segunda expresión. Fíjense este caso, el caso que estoy señalando aquí. Si los polos no están a la frecuencia de Nyquist, pero están en el umbral, es como que si se estuvieran moviendo, qué sé yo, de más acácito o más acácito. Todos estos giros alrededor del perímetro del círculo unitario equivalen a moverse de arriba a abajo sobre el eje Y. En esos casos los sistemas son no amortiguados y lo que tenemos es oscilaciones puras. Dejamos para el final los casos cuando hay oscilaciones estables e inestables. Lo bueno de estas oscilaciones, como se ve aquí, ¿verdad?, es que son estables adentro del círculo unitario, no están a la frecuencia de Nyquist, por ende no tienen pi y menos pi, y tampoco están sobre el eje imaginario, por lo tanto no están sobre la circunferencia. Este es el mismo caso equivalente, pero de forma inestable. Bien, esto es lo que quería mostrar. Tenemos una simulación en MATLAB que se las voy a pasar también en video para que vean con los
Con la escritura de polos lo mismo que estoy indicando. Bueno, vamos entonces ahora a mostrar unas simulaciones que tenemos aquí disponibles para mostrar el efecto que tenemos de polos utilizando MATLAB. Entonces, para este efecto yo tengo aquí un par de códigos que he creado, ¿verdad? El primero de ellos lo llamo testpoles 1. Sí, aquí lo que yo he hecho es crear 4 funciones de transferencia para los 4 casos típicos, ¿verdad? En el plano S defino polos reales, menos 2, menos 5, polos repetidos, menos 2, menos 2, polos complejos conjugados, menos 2 más i, menos 2 menos i, y polos imaginarios, o sea, sin parte real, menos 0,5i, 0,5i. Lo que hago con esta codificación es que los grafico en el plano S tal cual están, encuentro su respuesta al tiempo y luego con el comando C2D, que lo vamos a ver próximamente, convierto el sistema a discreto y también saco su representación y también defino su gráfica, ¿verdad? De polos y ceros. Entonces veamos, vamos a correr el código, está corriendo en este momento y nos va a mostrar los 4 sistemas y también las 4 gráficas. Entonces ahí está corriendo el sistema, nos está mostrando los sistemas y las 4 gráficas. Entonces vamos a irlas analizando una por una. Si ustedes ven por favor en la figura 1, se supone que yo tenía el caso de los polos reales y diferentes. Este es el plano S. Entonces, un polo está en menos 2, otro polo está en menos 5 y tengo una respuesta sobreamortiguada. Estos polos en menos 2 y menos 5 se trasladan en algún punto entre el valor real 0 y 1 en el plano Z, tal como lo vimos en las gráficas anteriores, y me da una respuesta al escalón también discreta. Entonces se está comportando tal cual lo hemos creado. Nótese, y eso lo vamos a ver luego, que siempre que se hace la conversión se genera un 0 adicional. De todas maneras, recuerden que el 0 no contribuye o no nos genera problemas con respecto a la respuesta dinámica, sino que solo contribuye a la amplitud. Si nos vamos ahora a la figura 2, se supone que aquí estaban los polos repetidos. Está aquí, no se los ve pues claramente, pero está aquí uno encima de otro, los dos polos en menos 2, lo cual nos da una respuesta que se llama críticamente amortiguada. Los polos repetidos también son polos repetidos. La única diferencia es que aquí en el plano S pueden estar entre 0 y menos infinito, pero en el plano Z estarán entre 0 y 1, y nos da también una respuesta críticamente amortiguada. Si nos fijamos ahora en la figura 3, ¿dónde está figura 3? Aquí. Supone que estos son los polos complejos conjugados. La oscilación es bastante leve, por eso no se ve. Tal vez pudimos haber escogido un valor un poquito más alto de los polos complejos conjugados. Es más, podríamos hacerlo de una vez sobre la marcha. Más oscilación queremos ver. Entonces, si queremos más oscilación, en vez de que sean menos 2 más i, pongámoslo en menos 2 más 4i y menos 2 menos 4i. Y démosle play de nuevo para que este caso 3 se vea un poquito más evidente. A ver, está corriendo. Sí, o sea, acuérdense que la parte imaginaria me da la frecuencia de oscilación. Entonces, si yo le aumento la frecuencia de oscilación, podré ver mucho mejor el esquema, ¿no? Ahí viene, queremos en la figura 3. Ahí se ve un poquito más claro el tema de la oscilación, de la llamada subamortiguación. Entonces, menos 2 más menos 4i son los polos en el plano S, lo que dan una respuesta subamortiguada con una oscilación y una estabilización. Estos caballeros se convierten en polos también complejos conjugados, pero recuerden que esta altura en el plano S se transforma en un ángulo en el plano Z. Entonces, si vemos, está aquí cerca de la frecuencia de Nyquist. No recuerdo cuánto periodo muestral le dimos. 1. Recordarán que con 1 el teorema de Nyquist se cumple, el teorema del muestreo y la frecuencia de Nyquist se cumple en pi sobre t, o sea, en 3,14. ¿Sí? Entonces, de hecho, es posible que nos hayamos pasado un poco, ¿no? Y esté mal muestreado. Pi 3,14 sobre T1. Sí, señor, nos pasamos un poco en teoría, ¿no? A ver, rebobinemos entonces para que no haya esa duda. Hagámosle 3 en vez de 4. Por los complejos conjugados. 3i. 3i. Le damos play.
Otra vez. Aquí está la figura 3. Efectivamente. De hecho, fíjense que está muy cerca porque está en 3,14, ¿no? Pero bueno, se puede ver la oscilación. Entonces, claro, cuando le pusimos 4 estábamos pasados del teorema del muestreo, por eso lo que estábamos viendo era los polos dando la vuelta hacia el otro lado, ¿verdad? Aquí como la frecuencia del muestreo se cumple en 3,14, los tenemos muy cerca, con 3 los tenemos muy cerca y tenemos una oscilación muy alta. Y los tenemos muy cerca de llegar a la frecuencia de Nyquist. Finalmente, en el caso 4 es cuando ellos están a la frecuencia de Nyquist, pero no tienen amortiguación, porque la parte real en el plano S es 0. Estos polos están aquí, están lejos de estar en Nyquist y son oscilatorios completamente en los dos lados. Aquí tengo también otras simulaciones interesantes. Esta que dice test dinámico me agrada bastante, porque lo que yo estoy haciendo es dinámicamente mover un poquito los polos. Es una especie de representación gráfica dinámica. Entonces vamos a ver la figura 1. Aquí tengo polos que son complejos y que yo lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia. ¿Sí? Aumenta la frecuencia. A lo que va aumentando la frecuencia, aumenta la oscilación. ¿Sí? Aumenta la oscilación. Aumenta la oscilación. Y lo que va a hacer es que él va a llegar al máximo, que es la frecuencia de Nyquist, ¿verdad? Cuando llegue a la frecuencia de Nyquist, él va a parar. Acá tenemos otro caso, ¿verdad? De estos polos, que en cambio están todos a la misma frecuencia, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es aumentar su parte real imaginaria, pero todos comparten el mismo ángulo y llega un momento en que se vuelven inestables. ¿De acuerdo? Finalmente, tenemos esta otra simulación que no es dinámica, pero también nos da alguna representación de lo que está pasando. Son polos complejos conjugados en los cuales vamos a variar un poquito la frecuencia de ellos. Sí, fíjense, están los verdes, los rojos, los azules. Todos ellos tienen el mismo ángulo, es decir, tienen la misma frecuencia de oscilación. Y lo que cambian únicamente es su exponencial. Eso pasa en la figura 4. En la figura 3 es básicamente lo mismo que la 4, pero en el plano S. Es decir, fíjense el polo azul, rojo y verde. El polo azul, rojo y verde, todos tienen la misma altura, el mismo eje Y. Como tienen la misma altura, en Z comparten el mismo ángulo, la misma fase. Al tener la misma altura, todos tienen la misma frecuencia de oscilación, pero cambia su nivel de atenuación. Ahora veamos las figuras 1 y 2. Miren en el plano S, la figura 1 y 2 es lo contrario. Todos tienen la misma atenuación, pero ahora tienen diferente frecuencia. Veamos la figura 2. Efectivamente. Y háganle caso al polo. Es como que si estuvieran dentro del mismo círculo, ¿verdad? Tienen la misma atenuación, la misma parte real. Están sobre una recta vertical, pero cambian la frecuencia. Bien, entonces esto de aquí, pues estas simulaciones que también se las voy a dejar disponibles en la página SeedWeb, nos sirven para entender un poquito más la ubicación de polos y ceros.